En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección de vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos, concédenos, por medio de Él, entrar en la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina contigo, en la unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Y ahora escuchamos la narración del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, la gran multitud de gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Encontrando Jesús un pollino, montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí que viene tu rey, sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las comprendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto estaba escrito acerca de él, y así lo habían hecho para con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitásemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tiene lugar ahora la lectura de la Pasión. No se dice el Señor esté con vosotros, ni se hace la señal de la cruz sobre la frente, y las personas mayores que no puedan permanecer de pie pueden sin problema sentarse. No es una falta de respeto. Si no puedes, siéntate mejor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se levantó toda la asamblea, o sea, sumos sacerdotes y escribas, y llevaron a Jesús a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo, diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputáis, ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido. Ya veis que nada digno de muerte se le ha probado, así que le daré un escarmiento y lo soltaré.
Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron en masa, diciendo: Fuera ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos arrodillamos como señal de respeto. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo: Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como todos los años, la Iglesia nos propone en este Domingo de Ramos la lectura íntegra de la Pasión,
Unos años un evangelista, otros años otro, el que toque en función del ciclo litúrgico en el que nos encontramos. ¿Por qué? ¿Es que no conocemos todos ya lo que ocurrió? Lo hace en primer lugar para tocar nuestro corazón, porque aunque todos nosotros conocemos de sobra lo que ocurrió, porque aunque todos nosotros recordamos cada uno de los momentos más importantes de esa pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando uno lo escucha, experimenta algo en su corazón. ¿Qué has experimentado tú? Puedes haberlo escuchado como un mero espectador, como uno que va a clases de historia y le hablan de Napoleón. Le gustará más o menos cómo se comportaba Napoleón, le gustará más o menos lo que hizo, pero tampoco le afecta mucho más. Lo puedes, al contrario, haber escuchado poniendo el corazón, sintiendo con él. ¿Por qué? Porque habla de alguien al que amas, porque habla de alguien que para ti es importante y fundamental. Si sientes en el corazón ese dolor ante la traición de Pedro y sus compañeros, o ante el maltrato que los soldados le dan a Jesús, o ante la indiferencia de Poncio Pilato, que se lava las manos porque no quiere complicarse la vida, aun sabiendo que Cristo es justo y que por lo tanto no ha cometido ningún mal, si has puesto el corazón, sentirás y experimentarás ese dolor porque la persona que amas sufrió por ti. Y esa es la causa por la que Cristo sube a la cruz, para redimirnos y salvarnos, para pagar por nosotros el precio contraído por nuestro pecado, para de esa manera redimirnos de ese pecado y de esa culpa que el mal uso de nuestra libertad ha llevado a cabo en nuestra vida. Por lo tanto, da gracias al Señor, porque te ama tanto que envía a su Hijo al mundo para salvarte. Y cuando no comprendas los planes de Dios, cuando no entiendas por qué el Señor ha permitido algo que para ti es duro, como puede ser la muerte de un ser querido, o la enfermedad, o los problemas laborales de una persona que es cercana a ti, en esos momentos recuerda que a Dios le importas, que Cristo es la prueba máxima del amor de Dios y que por lo tanto, aunque no entiendas por qué, Dios te ama, aunque no entiendas por qué, asume el misterio, porque Cristo te demuestra que Él te ama tanto que se entregó por ti para salvarte. Por lo tanto, no dudes, no pongas en cuestión el amor de Dios, no te rebeles contra Él, porque no te sirve de nada rebelarte contra Dios, dado que entonces tendrías dos problemas. Por una parte, el problema que tienes, la muerte de un ser querido, la enfermedad o las dificultades laborales de los tuyos, y por otra, la falta o ausencia de esperanza. Mientras que si no te rebelas contra Dios, sino que asumes el misterio y le pides ayuda, y le pides luz, y le pides fuerza para cargar con esa cruz, si haces eso, encontrarás paz, encontrarás consuelo y sentirás que no estás solo. En segundo lugar, creo que es importante fijarnos en cada uno de los personajes de la pasión. Todos ellos recogen algo de nuestra vida, todos. O Poncio Pilato, porque es aquel que no quiere complicarse la existencia y pregunta qué es la verdad, sabiendo de sobra cuál era la verdad sobre Cristo. O desde Pedro, que niega al Señor por miedo y temor para salvar el pellejo. O el propio Herodes, que decía el Evangelio que quería conocer al Señor, que tenía curiosidad, pero que se sintió decepcionado porque Cristo no hizo ningún milagro y porque no respondió a sus palabras. ¿Cuántas veces nosotros somos también como Herodes? Nos sentimos decepcionados. Decepcionados porque Dios no actúa a nuestro arbitrio, porque el Señor no nos da lo que le pedimos. Pero tenemos derecho. La cruz de Cristo nos muestra que Dios se merece que confiemos en Él, que Dios se merece que cuando no comprendamos vengamos a pedir ayuda, pero no a retar al Señor. Herodes quería conocer a Cristo, pero le quería conocer como cuando uno va a un espectáculo circense para pasar un buen rato y divertirse, no porque tuviera fe,
no porque sintiera en su corazón el deseo de encontrarse con el Salvador del mundo. No creía en ese Salvador, simplemente había escuchado que hacía milagros y quería conocerle para ver un espectáculo. ¿Y cuántas veces nosotros queremos estar con Dios solamente porque sacamos de Él? Porque nos da paz, porque me da esto que le he pedido, la salud, porque me da lo otro, la paz de conciencia. Pero si no tengo nada que pedir, no vengo. Si no necesito nada de Él, puedo pasar sin Él. Nos olvidamos de que Dios siente, de que Dios ama, de que Dios tiene corazón. Cuando uno comprende que Dios tiene corazón, se da cuenta de que Dios nos espera, como el padre de la parábola del hijo pródigo, y que por lo tanto, cuando tú no vienes a verle, cuando tú no acudes al sacramento del perdón para recibir la absolución que necesitas, cuando tú no te fías de Él, le haces daño, porque Dios siente por ti, porque Dios que te ama sufre contigo, y por lo tanto como padre sufre cuando sus hijos sufren, y como padre sufre cuando sus hijos no son obedientes ni hacen caso. Que este tiempo en el que vamos a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo nos sirva para atesorar agradecimiento en nuestro corazón, nos sirva para darnos cuenta de que tenemos tantos momentos de luz para confiar en Él, y nos sirva también para dar el paso y corresponderle, porque el cristianismo es la religión del encuentro y del amor recíproco entre un yo y un tú. Un yo que eres tú, cada uno de nosotros, y un tú que es Dios, que se acerca a nosotros y que quiere que vuelvas y te acerques a Él, porque estás necesitado para pedirle lo material y lo espiritual, pero quiere también que te acerques no solo para pedir, sino para amar. Dios no te necesita para ser Dios, pero porque te ama, quiere y necesita tocarte, quiere y necesita tu presencia, tu cercanía y tu amor. Pues que este tiempo de esta Semana Santa nos sirva para darnos cuenta de que Dios sufre. Dios sufre cuando nos hacemos daño, Dios sufre cuando nos alejamos y le damos la espalda, Dios sufre cuando no nos dejamos querer, amar y consolar por Él. No envía a su Hijo al mundo para condenarlo, lo envió para salvarlo, pero el hombre tiene que abrirle su corazón. La salvación, Dios no te va a obligar a recibirla. Es un regalo gratuito, pero que tú tienes que acoger abriendo tu corazón con fe al amor de Dios. No seas como Herodes, no busques solo un espectáculo, no acudas solo para cuando tú quieres y porque tú quieres. Acude también por Él, porque necesitas decirle: Señor, te amo, Señor, te quiero, Señor, te necesito. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que con nuestras obras de caridad y misericordia seamos consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos también por los enfermos, por el Papa Francisco, por los moribundos y todos los que sufren en el cuerpo y en el alma, para que encuentren consuelo a su dolor en el amor que Dios les tiene, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos por tantos cristianos que son perseguidos a causa de su fe, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida como cristianos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que, siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, y reciba de tus manos ese sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, y de toda su santa iglesia. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote, llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti, de modo que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Y Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Ingrid, Julio, Federico, Nilo, Miguel José, Rosario, Salvador, Leobardo, Ramón, Antonio, María Luisa, los difuntos de la familia Parra Hurtado, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quizás alguno de vosotros marche a Andalucía o a Valladolid o León o a Palencia y allí pueda participar de las procesiones. No estéis como meros espectadores. Y aunque no es obligatorio, porque no es precepto, si puedes, ve el Jueves Santo. Ve el Viernes Santo a los oficios, ve a la Vigilia Pascual, para acompañar a Cristo
y celebrar con alegría tu salvación. Ha pagado un precio altísimo por nosotros y espera una respuesta. La respuesta es la respuesta del corazón, no del interés ni del miedo. Es la respuesta del agradecimiento de aquel que se siente afortunado y le dice: gracias, Señor, no te merezco, pero te necesito. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya basta. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinaos para recibir la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Cantamos a la Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos
y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.